Bienvenidos a todos y muy especialmente a los estudiantes de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. Hoy hacemos entrega de la primera clase de Fisiología Renal. Esta presentación fue realizada por la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, Venezuela, año 2015. Es importante, antes de conocer la fisiología del sistema renal, conocer cuáles son sus funciones. El sistema renal tiene muchísimas funciones, dentro de las cuales destacan, en primera instancia, la regulación de la osmolaridad de los líquidos corporales. Esto lo logra regulando el volumen del líquido extracelular y el equilibrio iónico. Los riñones pueden ajustar la cantidad de agua que se pierde por la orina dependiendo de las necesidades orgánicas. Cuando hay deficiencia de agua en nuestro organismo, la cantidad de orina que se produce es mucho menor. Sin embargo, cuando la cantidad de líquido supera cierto nivel, el exceso de agua se pierde por la orina. Igual sucede con los diferentes iones. La pérdida renal de dichos iones se va a ajustar a las necesidades orgánicas. Otra función muy importante del sistema renal es la eliminación de sustancias de desecho. Estas sustancias se pierden por la orina y estas sustancias de desecho pueden ser tanto endógenas como exógenas. Dentro del grupo de sustancias de desecho endógenas tenemos a la urea, que proviene del metabolismo de las proteínas, la creatinina, que es una sustancia de desecho que proviene del metabolismo muscular, el ácido úrico, que es una sustancia de desecho que proviene del metabolismo de los ácidos nucleicos, el urobilinógeno, que proviene del metabolismo de la bilirrubina, y también existen metabolitos de hormonas que posteriormente son eliminadas por la orina. También a través de la orina se eliminan sustancias de desecho exógenas como fármacos y toxinas ambientales. Otra función importante del sistema renal es regular el equilibrio ácido-base. Y esto lo consigue reteniendo o eliminando tanto bicarbonato como hidrogeniones según sea la necesidad. Esto lo estudiaremos con mucho detalle en el capítulo correspondiente a regulación del equilibrio ácido-base. Y otra función muy importante del sistema renal está relacionado con sus funciones endocrinas. Y aquí se incluyen la secreción de eritropoyetina, que es una hormona muy importante relacionada con la producción de glóbulos rojos por parte de la médula ósea. También la secreción de renina, que está relacionada con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y es muy importante para regular la presión arterial. También en el riñón ocurre la activación de la vitamina D, vitamina que es muy importante dentro del metabolismo del calcio. Tal cual hemos hecho en otros temas de esta asignatura, vamos a hablar a continuación de cuáles son los aspectos que serán estudiados dentro del sistema renal. El sistema renal lo hemos dividido en 4 grandes aspectos.
los aspectos anatómicos, histológicos y vasculares. Luego hablaremos de la filtración glomerular. Posteriormente se hablará de la reabsorción y secreción tubular. Y finalmente abordaremos los mecanismos de concentración y dilución de la orina. El sistema renal está formado en primera instancia por un par de riñones. Los riñones son los órganos encargados de la formación de orina, medio a través del cual se elimina la mayor parte del agua y productos de desecho, así como también el exceso de iones de nuestro organismo. Luego tenemos un par de uréteres. Los uréteres son conductos musculares que conectan los riñones con la vejiga. Mediante movimientos peristálticos, los uréteres impulsan la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. La vejiga es un órgano muscular elástico en el cual se almacena la orina hasta el momento de su expulsión. Tiene la capacidad de retener un gran volumen de orina, aproximadamente unos 300 a 350 mililitros. La vejiga está regulada por dos esfínteres. Uno de ellos impide la salida de la orina hasta que la vejiga esté llena, y el otro permite que la orina descienda por la uretra para ser expulsada hacia el exterior. La uretra es un conducto que permite la micción o evacuación de la orina desde la vejiga hacia el exterior del cuerpo. La uretra masculina cruza la próstata y el pene y luego desemboca en el exterior. La uretra femenina tiene una longitud menor que la masculina y desemboca en la vulva. Los riñones son órganos cuya ubicación es retroperitoneal, es decir, se hallan detrás del peritoneo. Recuerden que el peritoneo es una membrana serosa que recubre las paredes y las vísceras de la cavidad abdominal. Presenta relaciones importantes con gran parte de las vísceras del tubo digestivo. Por razones anatómicas, en la mujer con respecto al hombre, existe más cercanía entre el ano y la uretra, lo cual genera mayor probabilidad de contaminación fecal y por ende más riesgo de infecciones urinarias en la mujer con respecto al hombre. Además, la uretra femenina es más corta que la del hombre y esto genera un riesgo adicional. El primer paso en los riñones para formar la orina es filtrar la sangre en unas estructuras llamadas glomérulos. El filtrado luego pasa a un conjunto de túbulos formado por células epiteliales que es el nefrón, y el filtrado sufre procesos de reabsorción y secreción de sustancias. Estos procesos serán explicados con más detalles en su momento correspondiente. Siendo el proceso de filtración de la sangre un paso fundamental en la formación de la orina, es necesario revisar algunos aspectos vasculares renales. Las arterias renales aportan sangre a los riñones. Las arterias renales son ramas de la aorta descendente. Ubiquen en la imagen la arteria renal derecha y la izquierda y observen que son ramas de la arteria
aorta descendente. Los riñones reciben entre el 20 al 25% del volumen minuto cardíaco, aun cuando constituyen solo el 0,4% del peso corporal, es decir, entre 120 a 170 gramos cada uno. Esto denota la importancia de estos órganos, que aún no representando siquiera el 1% del peso corporal, reciben casi una cuarta parte del gasto cardíaco. Y debe ser así para poder filtrar la sangre, paso previo en la formación de la orina, y poder eliminar sustancias de desecho y mantener un balance adecuado de agua e iones. Los riñones presentan dos zonas bien diferenciadas: la corteza, que es externa, y la médula, donde están las pirámides renales. La arteria renal da origen a varias arterias interlobulares que se dirigen a través de la médula siguiendo las paredes laterales de las pirámides renales. En la zona límite de la corteza con la médula, las arterias interlobulares generan varias ramas formando un ángulo recto y cambian su trayecto vertical por otro horizontal para dar origen a las arterias arciformes, o también conocidas como arterias arcuatas. A partir de las arterias arciformes se generan muchas ramas verticales llamadas arterias interlobulillares, las cuales penetran la corteza renal. Y a partir de las arterias interlobulillares se generan muchas ramas llamadas arteriolas aferentes. Es a partir de las arteriolas aferentes que se originan los capilares glomerulares, donde se filtrará la sangre, el cual es el primer paso para formar la orina. Posteriormente se explicará con más detalle la estructura del glomérulo, de los capilares glomerulares, y qué vasos sanguíneos drenan la sangre de dichos capilares. En esta imagen podemos observar las arterias que mencionamos anteriormente, y dentro del círculo amarillo se señala la estructura de un nefrón. Cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefrones. Estas estructuras son muy importantes porque es allí donde ocurre el filtrado de la sangre y también los procesos de reabsorción y secreción de sustancias que finalmente darán como consecuencia la formación de la orina. La orina es recogida por la pelvis renal y de allí pasa a los uréteres y posteriormente a la vejiga, y luego en el momento de la micción pasará a la uretra para ser expulsada la orina hacia el exterior. En esta imagen ubiquen a las arterias arcuatas. Ahora ubiquen las arterias interlobulillares y fíjense cómo las arterias interlobulillares dan pequeñas ramas que son las arteriolas aferentes, y esas estructuras esféricas que se observan representarían los glomérulos renales. La estructura de los glomérulos y del nefrón será estudiado con más detalle más adelante. Cada uno de los riñones tienen aproximadamente 1 millón de nefrones que están rodeados por un estroma
formado por tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Veamos de manera sintetizada los componentes del nefrón. En primer lugar tenemos el glomérulo, el cual está constituido por una red de vasos capilares rodeado por una envoltura externa en forma de copa, llamada cápsula de Bowman. La red capilar glomerular recibe sangre de una arteriola aferente proveniente de la circulación renal. A diferencia de otros lechos capilares, el glomérulo drena en una arteriola eferente en vez de una vénula. En el glomérulo ocurre la salida de fluidos y sustancias solubles hacia la cápsula de Bowman en el proceso de filtración. La cavidad de la cápsula de Bowman se continúa con un túbulo largo y de trayecto sinuoso, que es el túbulo contorneado proximal. Luego sigue el asa de Henle, que es un túbulo recto con forma de U, donde se diferencia una rama descendente y otra ascendente. Y por último, el túbulo contorneado distal, que desemboca en el túbulo colector y adopta un trayecto similar al proximal. La función que tienen los túbulos renales es transportar la orina y transformar su composición química hasta los túbulos colectores. Luego tenemos el conducto colector, el cual es común a varios nefrones, y es donde se produce la concentración final de la orina por acción, como se expondrá más adelante, de la hormona antidiurética. En esta imagen podemos observar algunas características histológicas de las células que conforman parte de los túbulos renales. El nefrón está constituido por un epitelio simple, donde la mayor parte es un epitelio de tipo cúbico, a excepción del asa delgada de Henle, que está formado por un epitelio plano simple. Las particularidades histológicas de cada segmento serán estudiados con más detalle en clases posteriores. En esta imagen podemos observar la arteriola aferente, que es la que irriga de sangre a los capilares glomerulares. Aquí es donde ocurre entonces la filtración de la sangre y el filtrado entra dentro de los túbulos renales. La sangre de los capilares glomerulares es drenada hacia la arteriola eferente, y la arteriola eferente da origen a los capilares peritubulares que rodean a los túbulos renales. Los capilares peritubulares tienen una función muy importante, y es la siguiente: todas las sustancias que son reabsorbidas en los túbulos renales pasan al intersticio y de allí son devueltos nuevamente a la sangre. Pero también algunas sustancias son secretadas por los túbulos renales hacia el líquido tubular. Estas sustancias que son secretadas, muchas provienen de la sangre, pasan al intersticio, luego a las células tubulares y posteriormente son secretadas, como ya mencionado. Acá podemos ver lo explicado en la diapositiva anterior, pero con una mayor ampliación. Tenemos en primera instancia la sangre que es irrigada por la arteriola aferente hacia los capilares glomerulares. A nivel de los capilares glomerulares ocurre el filtrado de la sangre, y este filtrado pasa a la cápsula de Bowman y de allí penetra a los túbulos renales. La sangre de los capilares glomerulares es drenada hacia la arteriola eferente, y la arteriola eferente
donde da origen a los capilares peritubulares que rodean a los túbulos renales. Como ya mencionamos, las sustancias que son reabsorbidas del líquido tubular pasan al intersticio y de allí son devueltas a la sangre. La mayor parte de los nutrientes, como la glucosa, aminoácidos y los iones que son necesarios para nuestro organismo, son reabsorbidos del líquido tubular y son devueltos nuevamente hacia la sangre. Solamente aquellas sustancias de desecho o que están en exceso son las que se pierden por la orina. Los capilares peritubulares también son muy importantes, como ya mencionamos, porque algunas sustancias que necesitan ser eliminadas salen de los capilares, pasan al intersticio, de allí a las células tubulares renales, son secretadas hacia el líquido tubular y posteriormente se eliminan estas sustancias a través de la orina. Estos mecanismos serán estudiados con mayor detalle más adelante. Existen dos tipos de nefrones en los riñones. Están los nefrones corticales y los nefrones justamedulares. Del lado izquierdo de la diapositiva podemos ver los nefrones corticales. Los nefrones corticales tienen un glomérulo ubicado cerca de la superficie y con un asa de Henle corta que solo llega a la zona externa de la médula renal. Del lado derecho podemos ver el otro tipo de nefrón que existe, que son los nefrones justamedulares. Estos tipos de nefrones tienen un glomérulo ubicado un poco más profundamente y el asa de Henle llega hasta la zona interna de la médula renal. El 80% aproximadamente de los nefrones del riñón son nefrones corticales y un 20% son nefrones justamedulares. Esta imagen muestra algunos nefrones que están desembocando en un conducto colector común. Ubiquen en la diapositiva donde están los glomérulos, los túbulos renales y los capilares peritubulares. De esta manera, hemos estudiado entonces los aspectos anatómicos, histológicos y vasculares básicos, cual constituye el primer punto dentro del estudio del sistema renal. En la próxima entrega hablaremos de la filtración glomerular, el cual es el primer paso dentro del proceso de formación de la orina. Esperando que la presente clase haya sido de su total provecho, la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, sede Aragua, se despide hasta una próxima entrega.